Mm, bien. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a ver funciones administrativas y funciones clínicas del asistente médico. Vamos a empezar con lo que es algunas de las tareas que van a tener cuando ya comiencen el trabajo de asistente médico. Vamos a ver que un asistente clínico médico participa en la parte, primordialmente en la parte clínica que está atrás. Pero también hay que saber algunas funciones de lo que es lo administrativo en la parte del frente. Entonces, algunas de las tareas que se pueden desarrollar podrían ser, por ejemplo, contestar teléfonos, hacer citas, preparar en la elaboración de notas de cobro, comunicarse con pacientes, revisar el expediente del médico del paciente, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar ahora, realizar flebotomía, preparar al paciente y tomar el electrocardiograma, entre otros, ¿verdad? Entonces, también el, el intake, que se llama, es más que todo como el recibimiento del paciente y tomar la información inicial, también es importante conocerlo. La fórmula que utilizamos para identificar los pacientes, ustedes ya lo saben, generalmente son dos. Básicamente es el nombre completo y la fecha de nacimiento, ¿verdad? El nombre es muy importante que lo corroboren cada vez que estén con pacientes nuevos y aún con pacientes ya conocidos, es parte del protocolo de HIPAA, verificar que es el paciente, aunque sepamos ya que es él, ¿verdad? Pues siempre es necesario seguir las reglas y volver a preguntar el nombre. La habitación, el número de la habitación no debe ser una forma para identificar a un paciente, de que alguien le diga, el que está en el cuarto número 2, el que está en la habitación número 5. No, siempre verifiquemos y veamos que es él. Ahora bien, vamos a ver que los signos vitales, ¿por qué son tan importantes, verdad? Para la toma de decisiones de los médicos. Bueno, los signos vitales es un aspecto importante de la visita del paciente a la clínica, ya que son indicadores muy confiables si los tomamos bien del balance interno de nuestro cuerpo. Recordemos que dijimos que el balance interno de nuestro cuerpo participa sistemas como el nervioso, el endocrino, el cardiovascular, entre otros, y nos dan una idea que puede estar pasando, que puede estar yendo bien, que puede estar yendo mal, y representan así en forma general un estado de salud. Si hay dolor, si hay fiebre, si no hay fiebre, si la presión está bien, si la presión está alta, si se bajó, si el ritmo es regular. Todo eso son desviaciones anormales de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son. Tenemos conocidos como los signos cardinales, ¿verdad? Tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial, que serían los cuatro grandes, ¿verdad? Y también ahora, recientemente, muchos organismos, entre ellos la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, la Asociación Americana del Dolor y la Comisión Conjunta de Hospitales han designado al dolor como una quinta constante vital a valorar, ¿verdad? Siempre ahora preguntamos dolor, ¿verdad? ¿Tiene usted dolor? Sí, no. Si tiene dolor, ¿cuánto lo clasifica del 1 al 10? 1 el más leve, 10 el más intenso. Entonces la gente ahí dice un 3, un 5, un 8. Si me duele mucho, ¿verdad? Un 10 de 10, dice. Entonces, confiamos que el valor que ellos expresan, ese es, ¿verdad? No, no lo podemos poner en duda, a pesar de que no veamos expresiones de dolor intensas, pero confiando en el paciente es una de las variables que debemos de atender. Es decir, si él dice que tiene 8, es 8. La saturación de oxígeno también suele ser medida al momento de la visita y nos da también un aporte importante, ¿verdad? Es una constante también que se une a las tradicionales, la saturación de oxígeno. Vamos a ver también que la,
exactitud en la lectura y en la toma de los signos vitales es importante, ya que cualquier variación nos puede indicar la presencia de una enfermedad, ¿verdad? Si hay fiebre, si hay dolor, o nos puede indicar la desaparición de una enfermedad, ¿verdad? Hace 3 días, hace una semana, el paciente tenía fiebre, tenía mucho dolor. Ahora lo tenemos que está mejorando y están desapareciendo esos signos y síntomas que nos indicaban enfermedades, ¿no? Otra cosa que es importante, los signos vitales son muy aprensivos al momento de la visita a la clínica y esto puede afectarles la lectura, ¿verdad? Entonces, es bueno que el asistente médico ayude al paciente a descansar unos minutos antes de tomarle las lecturas, que se relaje un poco. Entonces, ya después sí podemos proceder a tomar las lecturas de los signos vitales. Otra variable que también unimos a esto son eh, las medidas antropométricas, ¿verdad? ¿Y qué son las medidas antropométricas? Básicamente son peso, talla y en niños pequeños, circunferencias, la cabeza y el tórax. También se unen a esta información que nos interesa. Ahí les dejo yo algunos rangos de signos vitales normales, desde recién nacidos hasta adultos. Se observa el pulso, las respiraciones, la presión arterial. Y van a ver ustedes allí que el pulso y las respiraciones en los niños pequeños son bien rápidas. Lo cual, si ese valor yo se lo pongo a un adulto, podría ser que ya en ellos sea normal, ¿verdad? Tener un pulso de 160 en un adulto ya sería una taquicardia bien severa, ¿verdad? O alguien que esté respirando a 30, 40 respiraciones por minuto, sería un adulto muy rápido, pero para un niño esos valores se consideran normales. A diferencia que la presión arterial, lo van a ver que en los pequeños la presión arterial es de valores bajos y en el adulto ya vemos los valores usuales que el otro día lo mencionamos. Ahora también voy a mencionarlos más tarde. Entonces esa es la diferencia, es un poquito en lo opuesto. Vamos a ver entonces la temperatura como primer signo vital, ¿verdad? Básicamente la temperatura es un balance entre la producción y la pérdida de calor por el cuerpo. La medimos en grados, grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, muchas veces se ha sabido que la temperatura es la primera defensa que el cuerpo tiene para empezar a inhibir el crecimiento de bacterias y virus. Entonces, nos interesa saber si el paciente se está dando la temperatura y en qué rango, ¿verdad? Básicamente, hay dos tipos de temperatura que conocemos, la central y la superficial, y la que nos interesa es la central, ¿verdad? Esta temperatura es la que tienen los tejidos profundos de nuestro cuerpo y las cavidades torácicas y abdominales la tienen. Y por regla casi siempre permanecen relativamente constantes. Y si cambian es por algo que nos interesa saber por qué. A diferencia de la temperatura superficial, que es la que encontramos en la piel, el tejido celular subcutáneo y la grasa, que al contrario de la central sí desciende muy rápido en respuesta al entorno, ¿verdad? Si yo salgo a una temperatura fresca o muy fría, mi piel se va a poner fría, no necesariamente esa temperatura es la que yo tengo en mis órganos y cavidades internas, ¿verdad? El cuerpo tiene esas dos, la que nos interesa es la central. Entonces, esa es la que nosotros vamos a medir. Entonces, ¿qué intervalo consideramos entre normal para nuestro propósito de visita de paciente? En centígrados, 36 hasta 37,5 Celsius la consideramos normal, ¿verdad? En el rango normal. Alteraciones, por ejemplo, si suben, podríamos ya decir que estamos frente a una pirexia, sería una fiebre, o si baja, una hipotermia. Entonces, fiebre, pirexia.
¿Qué pasa si la fiebre es bien alta, arriba de, digamos, de 41 grados centígrados? Entonces ya la denominamos hiperpirexia, porque es una fiebre alta. Si es una elevación bien sutil, una pirexia, ¿verdad? Una fiebre de bajo grado. Entonces el paciente que está con fiebre decimos que está febril, ¿verdad? Y es el mismo término que se usa en inglés, ¿verdad? Febrile, que está con temperatura. Y el que no tiene, febril, ¿verdad? Muchos factores pueden influir la temperatura y les muestro la edad, qué hora del día es, si alguien ha hecho ejercicio, hormonas en las mujeres pueden aumentar la temperatura en algunos grados, el estrés también, el entorno, si estamos en un área fría, un área caliente, podría afectar eso, ¿no? Y ahí les dejo el término pirexia, hiperpirexia. Ahora me voy a retroceder aquí. Si ustedes ven la variación que nos interesa es la de pirexia. Y la pirexia muchas veces ya si asciende de 100 ya podemos decir que alguien pues está febril, ¿verdad? Por eso les decimos a los pacientes, ¿verdad? Cualquier cosa arriba de 100 ya es una elevación febril que nos interesa, ¿verdad? Pero ya si se va bien arriba hasta 104, 105 ya es una hiperpirexia que ya con más razón, ¿verdad? ¿Por qué está así? La temperatura oral, 99,5 Fahrenheit, 37,5. La axilar, recuérdense que le subimos un puntito cuando la tomamos, ¿verdad? Entonces, si sale 98 le aumentamos un punto y para que ya el factor ambiente se compensa, ¿verdad? También la rectal, ¿verdad? Le restamos uno. Si nos sale 100,5 en la rectal que nos marque, le bajamos el grado, que sería, si lo tenemos en centígrados, 38 para que sea el 30, 0,5 le bajamos. De 0,5 a 0,9 para que nos dé el cambio, homologarlo, ¿verdad? Ahí les dejo la imagen de la temperatura, donde estamos en el límite medio, la hipotermia, la pirexia y la hiperpirexia. Como todos sabemos, las proteínas son componentes importantes del cuerpo y las proteínas se desnaturalizan bien fácilmente con temperatura. Entonces no queremos que la fiebre nos desnaturalice proteínas del cuerpo que van a neutralizar, por ejemplo, enzimas, hormonas, que son básicamente formadas por proteínas, o algunos componentes de la membrana celular, ¿verdad? Que podrían estar. Entonces, tratamos de que esto se corrija pronto. Ahí les muestro tres tipos de fiebre que conocemos. La de arriba, la continua, es aquella que sube de la base, hace algunas variaciones pequeñas de descenso, pero siempre se mantiene en el rango por arriba, ¿verdad? Una fiebre continua. La intermitente, la en medio, que es una que sube y baja, y en algunos momentos del día podría la temperatura llegar al valor normal o hasta descender un poquito y luego vuelve a subir y volver a bajar. La remitente es aquella que tiene muy parecido la imagen, la gráfica de una continua, solamente que las fluctuaciones son más grandes. En vez de bajar sobre 0,3, 0,2, podemos tener descensos de hasta 0,5, 0,7, pero siempre permaneciendo sobre el nivel del base, de la línea basal de temperatura normal, ¿va? Entonces podemos decir fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente en base a los patrones que se van generando en la gráfica de temperatura. Esto más que todo son cuando los pacientes están ingresados en el hospital. Ahí les dejo unas fórmulas que se pueden utilizar para hacer las conversiones si se hicieran en papel, que ya casi no se está usando el papel, sino que la computadora nos hace el cambio, el teléfono celular, ¿verdad? Buscamos rapidito conversiones de Fahrenheit a centígrados, de centígrados a Fahrenheit. Pero si a alguien le interesa la matemática y hacerlo, ahí les dejo la fórmula de conversión. Si tenemos el valor de centígrados y queremos convertirlo a Fahrenheit, o si tenemos el valor de Fahrenheit y queremos convertirlo a centígrados, de las dos maneras. Ahora, en cuanto a las temperaturas, recuérdense que las medidas que más se utilizan en los Estados Unidos es la Fahrenheit.
para medir temperatura corporal. Hospitales y clínicas ambulatorias también tienen la posibilidad de hacer el cambio a centígrados o Celsius si uno lo quisiera hacer, ¿verdad? Pero están calibrados ya para hacer Fahrenheit o Celsius. Cualquiera de las dos lecturas se puede hacer. La temperatura rectal, ahí les veo la imagen que se ven diferentes tipos de termómetros, ¿verdad? Tenemos termómetros desechables, termómetros que miden la temperatura del oído, timpánicos, otros que son que pueden colocar en la axila, rectales, orales. La temperatura rectal es la más exacta, ¿verdad? Ya que cuando la oral no es factible tomarla, lo ideal es hacerla por la vía oral, ¿verdad? Pero si no, podemos utilizar otros posiciones, por ejemplo, la temporal se puede utilizar con un termómetro de que no hace contacto con la piel, sino que a distancia, que se estuvieron usando mucho ahora con lo del COVID, ¿verdad? La temperatura rectal, una observación que yo les puedo hacer es, por ejemplo, pacientes que tienen alguna condición cardíaca, no se puede, pacientes que tienen alguna enfermedad de la zona del recto tampoco, o que tienen cirugía rectal, o pacientes que tienen diarrea tampoco, ¿verdad? No se puede hacer. La temperatura axilar también es otra que se utiliza a veces, es la menos exacta de todas, y eh, se hace por más tiempo, ¿verdad? Se deja el termómetro hasta por 10 minutos, 5 o 10 minutos. La timpánica es muy segura, no es invasiva, refleja la temperatura central que les dije. Es muy útil utilizarla en niños o en pacientes que tienen algún estado confusional, en donde la velocidad es prioridad, ¿verdad? En segundos, 1, 2, 3 segundos, ya tenemos la lectura de esa zona, ¿verdad? Entonces, ¿alguna o contraindicación para hacerlo de esa vía? Que el paciente tiene algún desorden del oído, ¿verdad? O drenaje del oído, que tenga algún drenaje o algún tapón de cera, ¿verdad? Recuerden que estamos leyendo la membrana timpánica y si el paso está obstruido, no se logra hacer eso, ¿verdad? Es bueno revisar antes si el oído está permeable y hacerla de esa manera, ¿verdad? Como alerta de seguridad también les recuerdo que eh, siempre tienen que utilizar los taponcitos de plástico desechables, ¿verdad? En los orales. Recuérdense que estas cosas se contaminan fácilmente con saliva, si se hacen, entonces ellos ya traen unos desechables, estas puntitas que ustedes ven acá, son de plástico, se le pone al forrito acá sobre el metal y ya se utilizó con un paciente, con este botoncito azul, lo aprietan y lo tira al basurero, ¿verdad? Uno por paciente. Una alerta ahí de seguridad para que no se haga una contaminación cruzada de forma involuntaria, ¿verdad? Se nos olvidó. Entonces no hagamos ese error. Son cambios por paciente, ¿verdad? Vienen estas cajitas ya con muchos cambios y ahí se va haciendo el cambio, ¿verdad? Ahora vemos el otro, el pulso. El pulso también, otra variable que nos interesa, hay que estar poniéndole al paciente en una posición confortable. La arteria tiene que estar al mismo nivel del corazón o en posición inferior al corazón. El miembro tiene que estar relajado y apoyado en alguna superficie, ¿verdad? Una alerta de seguridad para el pulso sería si se hace la presión sobre las arterias carótidas, nunca se hagan al mismo tiempo las dos, ¿verdad? Ya que podemos producir una caída refleja de la presión arterial o provocar una bradicardia reactiva. Una a la vez, ¿verdad? Ya sea toco yo a la derecha o palpo yo a la izquierda, ¿verdad? Pero nunca hacerle de manera simultánea las dos carótidas si tomamos ese pulso, ¿verdad? Los pulsos que más se utilizan son, por ejemplo, para un adulto, la arteria radial. Es el sitio más comúnmente usado para un adulto. Recordemos que el pulso va de 60 hasta 100 en un rango normal. Eh, Podemos contar 30 segundos y lo multiplico por 2, o puedo tomar en pacientes que tienen un pulso demasiado rápido o muy lento, mejor contar los 60 segundos, ¿verdad? El minuto completo. Es recomendación. El pulso apical, o en los niños, veamos en los niños. Los niños, la que más utilizamos es la arteria humeral, ¿verdad? O braquial. Esa zona del brazo,
Es para los niños pequeños, ¿verdad? Infantes o pequeñitos. Ya cuando el niño es un poquito más grande, nos vamos a la arteria radial, que usamos la misma en el adulto, ¿verdad? Que lo utilizamos, la encontramos en la muñeca. El pulso apical, que es la foto que ven a mano derecha, que está la enfermera con el señor en posición Fowler a 45 grados. Esa obviamente es la más exacta medida del pulso, ya que se toma básicamente directamente de la punta del corazón, ¿verdad? Del ápex, y se utiliza un estetoscopio y un reloj de puño, ¿verdad? O un teléfono, un reloj, un teléfono. La usamos para pacientes con pulsos irregulares o en niños también se puede utilizar la apical o en niños bien pequeñitos, recién nacidos. No olvidemos que el pulso y las respiraciones en los niños son más rápidas en comparación de los adultos. A mano izquierda van a ver otras fotografías de otros sitios donde se puede tomar el pulso. La temporal, la carótida, la braquial, el pulso radial. Y en la parte de los miembros inferiores tenemos la popitlia que está en la parte de atrás de la rodilla. En el pie tenemos la dorsal pedis y la tibial posterior, ¿verdad? Y en las regiones de las inguinales tenemos las femorales, ¿verdad? Hay varias zonas donde podemos tomar pulso. No solamente las que están en la fotografía, hay más. ¿Qué nos interesa el pulso? ¿Cuántos? Si es suave, la característica, ¿verdad? Si es un volumen que se palpa pero bien suavecito, o si se palpa con una gran fuerza, ¿verdad? Eso nos da información de cómo está la pared de la arteria. Ahora, el otro constante que nos interesa es la respiración. En este caso, la respiración, recuerden, es un ciclo adentro y afuera, ¿verdad? Una vez se vea la inspiración y expiración, es en un ciclo. Recordemos también que la respiración es voluntaria e involuntaria, ¿verdad? Muchas veces podemos nosotros controlar la respiración, como estos que hacen yoga o que hacen relajación, ¿verdad? Con respiraciones. Ellos están conscientes de cuántas respiran, pero muchas veces no, ¿verdad? El mecanismo que eleva la respiración es cuando la concentración de dióxido de carbono en la sangre hace que se active el centro que controla la respiración en el cerebro. Cuando hay una elevación del CO2, lo hacemos de esa manera, ¿verdad? También nos interesa la respiración, cuántas, si son frecuentes, rítmicas y si son profundas o superficiales, ¿verdad? Hay gente que respira bien superficial y bien lento, una bradipnea y una respiración bien superficial, ¿verdad? O puede ser que sea bradipnea, pero con respiraciones bien profundas, la que se oye. Y se tarda para volver a... O sea, se recuerda, son ciclos lo que se mide, pero si la persona está en normal, esperamos encontrar de 12 a 18, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Recuerden que es el ciclo, adentro y afuera. Hay varios términos que se usan para describir tipos de respiraciones. Ahí les pongo yo una. Ahí les pongo dos, disnea, ortopnea. Pero hay otras más, ¿verdad? Bradipnea si es muy lento, apnea si no está respirando, taquipnea si se respira muy rápido. ¿Cómo contamos la respiración? Bueno, recordemos que el paciente puede estar consciente que lo están viendo. Entonces siempre es bueno mantener los ojos eh, no tan enfocados en el pecho del paciente. Podemos hacer primero contar las pulsaciones en la arteria radial y no quitemos los dedos de esa zona y sigamos viendo los movimientos del tórax del paciente, ¿verdad? Como la foto lo van a ver acá. Miren acá, probablemente la doctora o enfermera ya le tomó el pulso, pero se queda siempre sujetando la muñeca, viéndose el reloj, pero de manera indirecta está viendo el movimiento del tórax del paciente, ¿verdad? Si ustedes ven, el paciente está fijamente viendo a la señorita, ¿qué está pasando, ¿verdad? Entonces hay que ser muy sutil porque si no los pacientes pueden como respirar más lento y meter de ahí control sobre la respiración. Ahora, vamos a ver la presión arterial. La presión arterial es una medida de fuerza. Básicamente medimos fuerza, la fuerza con la que sale la sangre expulsada del corazón, ¿verdad? Y es palpada a distancia en las arterias, ¿verdad? En las membranas
de las paredes de las arterias periféricas. Se expresa en milímetros de mercurio. Es una medida que consiste en dos valores. Usualmente el más alto es la sístole y el valor más bajo es la diástole. Entonces también mide un ciclo cardíaco. Bueno, eso es. Que pasa que antes es una fracción que se genera, ¿verdad? La fracción que tiene como un denominador y un numerador. El numerador es el de arriba, que es la sistólica, y el denominador es el de abajo, que es la diastólica. Entonces, la sistólica con la fuerza con la que sale y la diastólica es la presión de la sangre cuando la arteria se relajó y el valor que está en medio de los dos latidos. Ahí les dejo yo una tablita de la Asociación Americana del Corazón que pone los valores de normales, elevada, presión arterial nivel 1, presión arterial nivel 2, y ya cuando alguien está en una crisis hipertensiva que ya es más de 180, la sistólica y más de 120 la diastólica, y hasta se puede tener ya signos neurológicos, ¿verdad? El paciente ya tiene como adormecimiento de la cara, el brazo lo tiene como dormido, o sea, lo importante acá es reconocer la presión arterial alta temprana, ¿verdad? Y tomar acciones. Más temprano se haga, mejor, para tratar de controlarla y salvar ese músculo cardíaco, que es nuestra prioridad uno, ¿verdad? Que no se dañe, pues. Primeramente, el corazón, como mecanismo de defensa de tanta presión que tiene que hacer, él se engruesa hacia adentro, ¿verdad? El músculo cardíaco se engruesa primero para lograr vencer la resistencia periférica, pero cuando ya pasa un tiempo, el crecimiento es hacia afuera, ¿verdad? Excéntrico, entonces ya se empieza a dilatar. Ya estamos viendo corazones que van hacia la insuficiencia cardíaca congestiva. Primero era una hipertrofia del ventrículo, después se vuelven ya como a relajar y ya se van viendo imágenes del corazón grande, ¿verdad? Lo que vimos el otro día en la foto. Ahí les dejo la tablita esa también, que es la misma básicamente. También recuérdense que hay lo opuesto, ¿verdad? La hipotensión, que anormal es baja, ¿verdad? Valores abajo de 90 a 60 se consideran hipotensos, que también puede pasar, ¿verdad? Que alguien esté sangrando, algún desorden del sistema nervioso central que relaje las arteriolas periféricas o algunas enfermedades crónicas de desgaste que también ponen al paciente en riesgo de hipotensión. Vamos a ver este video para que vean acá en forma rápida cómo tomar la presión este estudiante de medicina. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's alright. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now.
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, entonces vimos ya cómo tomar la presión arterial. Recordemos también que actualmente muchas de las clínicas tienen ya aparatos de presión arterial automáticos, pero siempre es bueno tener el plan B listo para corroborar, ¿verdad? Siempre es bueno saber tomar la presión de forma manual, como lo vieron en el video, para corroborar. Si una presión fue reportada como 140/90 y ustedes quieren corroborar, se puede tomar de nuevo de forma manual, no con la máquina, y puede ser que el valor sea menor o mayor. Entonces nos sirve como para sustentar diagnósticos, ¿verdad? Ahí les muestro algunas fotografías de diferentes aparatos de presión arterial, ya, muy comunes. Hay muchos que se pueden utilizar en casa, que son vendidos en Walmart, en diferentes farmacias para estársela monitorizando uno solo en la casa. Saturación de oxígeno también es otro que se puede tomar fácilmente. La saturación de oxígeno nos da datos muy importantes. Ahora se puede un oxímetro de pulso, nos puede dar los dos valores, el pulso y la saturación. Recordemos que los niveles de hemoglobina pueden influir en la lectura, ¿verdad? Una persona anémica nos puede dar una hipoxemia, ¿verdad? Porque tiene menos hemoglobina. Circulación restringida en ciertas áreas del cuerpo, que alguien tenga calor y las puntas estén de los dedos con baja circulación por vasoconstricción, va a salir también un poquito bajo. Entonces, recordemos todo eso. ¿Verdad? Ahora vemos las medidas de peso y talla. La peso y talla son medidas muy importantes que hay que tomarlas siempre. Nos ayuda, ya son valores que han sido derivados de referencias del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos y suministran mucha información que se han correlacionado con miles de personas y se sacan una media, ¿verdad? Como nos da una información bajo qué percentil podría estar un niño o si lo usamos en el adulto nos puede servir para calcular el BMI de una persona adulta, ¿verdad? Eso es el peso es bien importante para tener en cuenta en niños y en adultos. Recordemos que cuando tomemos el peso, la persona tiene que estar con la menor cantidad de ropa posible, mínimo de ropa, y sin zapatos. Y en la estatura también tiene que estar la persona descalza, ¿verdad? Sin zapatos también. El BMI es un dato también que se utiliza para calcular si alguien está sobrepeso o en el peso ideal, ¿verdad? Muy individuos van a caer en la categoría de BMI si están normales entre 25 y 18,5, valor ideal. Alguien arriba de 25 hasta 29,9, sobrepeso. Y alguien que esté arriba de 30, obeso. Y alguien que esté arriba de 40, ya sería obesidad mórbida. Entonces, todos son datos que nos ayudan a categorizar a la persona en base a su peso. Ahora bien, vean esa fotografía de la derecha. Vemos ahí a un señor que tiene no solo sobrepeso, sino que también su abdomen ha crecido. Pero entonces, si tenemos el BMI alto y además de eso le ponemos la cintura, si un hombre tiene una cintura mayor de 40 pulgadas y una señora mayor de 35, ya podemos decir que está en un riesgo de salud relacionado a la obesidad y que está ahí en esa atarraya de problemas, ¿verdad? O sea, el corazón, el hígado, diabetes, cánceres, todo eso. Entonces ya hay más enfermedades que están asociadas al peso y al tamaño del abdomen. Los niños cuando se miden, recordemos que lo vamos a hacer cuando alguien que trabaje en áreas pediátricas, ya hay áreas específicas, ¿verdad? De que, donde ellos pueden estar estirados de la pie a cabeza, siempre medirle el peso y la talla en el mismo impulso para evitar que estén llorando. Luego también se le puede medir la circunferencia de la cabeza, ¿verdad? La cinta se coloca
en la zona por arriba de las cejas, ¿verdad? Entonces, y que tienen que pasar a la altura también de las orejas y terminar en el área posterior de la cabeza, en la región occipital, ¿verdad? La circunferencia de tórax se mide a nivel de lo que son la tetilla y también nos dan información del desarrollo que pueda estar teniendo un niño, ¿verdad? Entonces, son valores muy importantes, especialmente en los pacientes pediátricos, medirlo cada vez que llega. Bueno, aquí les traía esto de los signos vitales, adultos y niños, así de manera general. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si no, voy a cambiar la presentación a la otra de lo que es las tareas administrativas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Algo, doctor. Sí, Sí, en el video se observa que el médico sí, asistente le sí, toma la presión arterial en sí, el brazo, ¿verdad? Pero primero mide el pulso radial. sí. Entonces, en el mismo brazo está usándolo, haciendo como la presión. ¿No alteraría eso la presión arterial en el segundo llenado, inflado? Ya que hicimos el primero Oh, para tomar el pulso radial. ¿Es eso? ¿No sí, fíjese que alteraría? no, no altera. Él le hizo esa maniobra que usted observa Ajá, porque quiere ver más o menos el límite en el cual el pulso radial desaparece también. Él está palpando pero, el pulso radial, entonces ok, ya. insufla el manguito y si el pulso radial desaparece, digamos, alrededor de los 120, Ujú. él cuando ya lo ponga de nuevo con el estetoscopio a oírlo, va a pasarse tal vez unos 20 a 30 milímetros de mercurio máximo. Y le digo esto porque algunas personas, puede ser que una persona tenga 120-80 y están acostumbrados a insuflar y se van hasta como 180 y 200 Ok. de forma innecesaria. Entonces, más o menos es para tener una idea más o menos hasta dónde desaparece el pulso Sí, ya radial. entendí Ajá, entonces el no lo procedimiento. pongo a sufrir de por gusto, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, Ok, a los 120 se dejó de palpar el ok, pulso, me voy a pasar a ok, 145. ok. Ajá, por eso lo hizo, pero no altera. Sí, no, no, ya entiendo. Sí, Otra cosa, doctor, antes de pasar a la parte administrativa, que en la clase anterior sí. quedó pendiente lo que fue la prueba del Holter y la Oh, prueba de sí, esfuerzo. Entonces, no sé si usted lo va a tocar o me gustaría saber si como médico asistente nosotros también tenemos que aprender, ¿verdad? sí, A poner la prueba de Holter y la misma prueba de esfuerzo, dado que ambas realmente nos revelan los impulsos eléctricos del corazón. El sí, del Holter es el uso continuo, el uso diario, de cómo sí, nuestro corazón nos registra durante todo el día. Y la claro. prueba de esfuerzo ya sería en una actividad física. Entonces, como médico asistente, tenemos que tener ese también conocimiento de cómo vamos a colocarlos. Fíjense que en algunas clínicas probablemente sí, depende de donde trabajen, porque si son clínicas de medicina familiar o medicina interna, probablemente no tengan que poner holteres en ningún momento, porque casi Ujú. siempre el médico familiar o el médico internista refiere al paciente al cardiólogo. Y son en las clínicas de los cardiólogos donde ellos ponen los Ok, holteres. Y ya ahora están poniendo unos entiendo. holteres que no es aquel holter grande que uno se recuerda, sino que están poniendo unos que Sí. son como que se pegan en la piel, como que fueran, eh, le voy a mostrar una fotografía, tal vez en la siguiente clase, que la gente los Ok, puede andar hasta 21 días, que se pegan como que fuera perfecto. un label, un sticker, una Ya, etiqueta. ¿verdad? Y Muy, el muy aparatito, tecnológico. sí, es bien pequeñito, se pone en el lado Ujú. derecho y se deja ahí por 7 14 21 días, dependiendo cuánto lo quiere el cardiólogo. Y Ok, luego se lo quita, la persona se lo quita, lo mete a una cajita donde lo va a enviar por correo al laboratorio donde lo van a analizar. El laboratorio lo analiza y le manda la respuesta al cardiólogo y el paciente llega como a las 2 semanas
a discutir el hallazgo, ¿verdad? Ok. Ahí el médico le dice, mire, no salió nada, o si salieron solo 2 o 3 Ujú. extra ritmos en todo este tiempo, no hay que dar tratamiento. O sí, encontré esto y esto, le voy a dar tratamiento. Y en la Ok. prueba de esfuerzo, como usted lo dijo, es una prueba que se somete al paciente a un esfuerzo físico, ya sea una bicicleta o una banda sin fin, y se le está observando las imágenes del electrocardiograma en tiempo real y la presión arterial. Bueno, si se ahí ve algún hallazgo que sea muy crítico, se detiene la prueba o se continúa hasta que el paciente se da por vencido y él dice, "Ah, no aguanto, ya se Sí, cansó". Sí, esas exacto. son 2 formas de hacer las pruebas de esfuerzo. ¿Y los electrodos se colocan de la misma forma que se colocan en el electrocardiograma? Los electrodos para las pruebas de esfuerzo no usan los de los No, no miembros. usan. Ok, No usan los de no. los 10, no. ¿Y el del Horte es menos electrodos? Oh, sí, ya le voy a Ok. enseñar la foto en la otra clase. Solo son Bueno. 2 contactos. Ah, no, ok, ok. Y es una cosita tan chiquita como que parece del tamaño de una carta de naipe, de card, Ya. para jugar póker. Sí, el Jorge es Mm, pequeño, Es mayormente utilizan pequeñito. pila. Sí, 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 sí. Mire, yo Muy tengo una bien. pregunta, doctor, yo tengo una pregunta. sí, Ayer en la clase del EKG, del electrocardiograma, ¿verdad? sí, sí. Cuando uno realiza un electrocardiograma, pero el paciente tiene un DEA, un desfibrilador, Ujú. no, no interfiere en el resultado. Mm, fíjese que no, porque los electros se pueden tomar hasta con alguien que tenga un marcapaso. O sea, Ok, no, no interfiere, ok. no. Sí. Porque cuando la persona tiene marcapasos, el marcapaso sale, se observa la marca del marcapaso en el electro. En el Ajá. momento que dan el contacto y se observa, no hay problema. A veces se hace un electro para ver cómo está el marcapaso trabajando. Sí, sí, Mm, claro, Sí. claro, está muy bien. bien. Bueno, Perfecto, pues ok. muchas gracias, Bueno, doctor, pues por la vamos a respuesta. hablar ahora de las tareas administrativas que también son